De nuevo reunidos en este excelente tiempo de edificación en torno a la familia. Y qué bueno que lo podamos llevar así, de una forma descomplicada, una forma alegre, una forma amena, que nos permita entender todo lo que Dios tiene presupuestado para los matrimonios, para las familias. Y qué bueno, ya hemos pasado por el plan de Dios, ese bello plan, lo que el Señor tenía en su mente para construir este gran regalo, podemos decirlo así, que es el de la familia. Y luego continuamos con los propósitos, esos propósitos que solo Dios nos va a permitir realizar a través de estar unidos a Él. Reflejar la imagen de Dios dentro del matrimonio, y no tanto dentro del matrimonio, en nuestras vidas. ¿No? Acordémonos que la hipocresía no cabe allí en esta institución que el Señor ha creado. Multiplicar una herencia piadosa, y la herencia piadosa la multiplicamos en nosotros y en lo que el Señor va a dejar a través de la unión hombre-mujer, la administración de la creación de Dios. Nosotros somos una creación de Dios. No lo olvidemos, somos una creación de Dios y debemos saber administrarla. La buena administración inicia por nosotros. Debemos tener en cuenta la salud, el gozo, la paciencia, la tranquilidad, la sobriedad, el no estresarnos, el no angustiarnos. Eso es saber administrar la creación de Dios. Cuando nos preocupamos por este templo que el Señor ha constituido, también de ahí nos trasladamos a el cónyuge. Si nosotros estamos bien, nuestro cónyuge va a estar bien. Preocuparnos porque esa persona que el Señor colocó a nuestro lado, en el buen sentido, la sepamos administrar, sepamos asimilar, sepamos recibir todo lo que el Señor ha colocado en nuestro lado, la administración de las finanzas, la administración del tiempo, la administración de la vida espiritual. Entonces, la administración de la creación de Dios abarca muchos aspectos, querido amigo, y espero que esté de acuerdo en esta posición. Satisfacer luego el punto cuarto nos llevaba a entender la satisfacción que debemos procurar de las necesidades mutuas, que es más valioso dar que recibir. Debemos conocer cuáles son las necesidades básicas de nuestro cónyuge, tema que vamos a abarcar más ampliamente en próximos diálogos. Debemos entender que tanto el hombre como la mujer necesitamos una experiencia de intimidad, y esa intimidad solo la podemos adquirir con nuestra pareja, con la ayuda idónea que Dios ha colocado. Que esa necesidad también me permite comprender que la persona que está a mi lado necesita ser amada. Eso hace parte de su esencia, así como yo necesito ser amado. Y que hay una necesidad de crear un impacto positivo. Suplir las necesidades del otro no es centrarnos en lo negativo, en la crítica, en el juzgar. La persona que tenemos a nuestro lado tiene tantas cosas positivas, tantas virtudes, que nosotros, por habernos enfocado y enfrascado únicamente en lo negativo, no hemos podido percibir. Yo le invito a que explore ese campo, el campo de lo positivo de su pareja, y se va a hallar con grandes e innumerables sorpresas. Hoy miraremos el propósito 5 que nos lleva a finalizar este capítulo, y es hacer un modelo de la relación de Cristo con la iglesia. El matrimonio debe hacer un modelo de la relación de Cristo con la iglesia, y eso nos traslada allí al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 31
y 32, donde nos dice la palabra del Señor. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya habíamos oído este argumento allí en el libro de Génesis. Dejar el hombre a su padre y a su madre, unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. Se trata de la relación estrecha e íntima de la pareja con Dios, dejando de lado todas los otros obstáculos que se presenten en el camino y centrándose en el Señor. Entonces el matrimonio como tal es un cuadro de la relación de Cristo con su esposa, y la esposa de Cristo es la iglesia. Entonces, cuando encuadramos ese modelo, tenemos que trasladarlo necesariamente. Tenemos que observar detalladamente cómo Cristo es el Señor, amo, Dios de la iglesia. Él es la cabeza, Él es el que maneja sabiamente todos los contextos. En Él encontramos todas las directrices. En Él y en su sabiduría están plasmadas las enseñanzas, las preciosas enseñanzas para que el matrimonio salga adelante. Así como una iglesia es edificada por Cristo y sale adelante por Cristo, el matrimonio en cabeza del hombre debe ser edificado bajo la batuta de Cristo. Ese es un matrimonio que está destinado a la victoria. Y eso es lo que debemos buscar, la victoria. Cristo para llegar a conformar la iglesia, y la iglesia para conformarse a la palabra de Cristo tuvo que pasar muchas dificultades, vicisitudes. Cristo fue vituperado, la iglesia fue perseguida, Satanás deseó interponerse en la vida de Cristo, le colocó tentaciones, Satanás colocó hombres que atacasen, que menospreciasen la iglesia, pero al final hoy vemos una iglesia victoriosa. Y eso es lo que el Señor desea, un matrimonio victorioso. Entonces, cuando hablamos de un modelo, estamos diciendo un parámetro a seguir. Y es eso, es centrar nuestro matrimonio y tomar como modelo el parámetro de Cristo con la iglesia. Cristo sustenta la iglesia, la cuida, la protege, le provee, la evita que Satanás ataque ese núcleo, espanta, si podemos decirlo así, todas esas acechanzas. Cristo está pendiente de sus hijos. Su mirada está sobre la iglesia. Hasta el final, allí en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, vemos cómo Cristo exhorta y reprende a la iglesia. No es que la iglesia quedó allí y ellos dijeron, no, Cristo es el Señor de la iglesia y Él es el que nos dirige y el Señor se fue, entonces hagamos lo que queramos. No. Nunca olvidemos que la mirada del Señor está sobre sus hijos y sus hijos conforman la iglesia. Ese parámetro debemos conservarlo. ¿Para qué? Para llegar a un feliz término. Entonces siempre estemos mirando, siempre estemos asimilando nuestro matrimonio a cómo Cristo cuida y protege la iglesia. Y no estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de racionalidad. No olviden el libro de Romanos capítulo 12, donde se nos motiva a hacer todo con la razón y no con la emoción. ¿Por qué fracasan los matrimonios? Porque fueron centrados no en la razón, sino en la emoción.
en lo que mueve las fibras, en lo que nos hacía inestabilizar. El Señor no, el Señor quiere y desea que nuestra vida sea razonable. Entonces, cuando hablamos de hacer un modelo de la relación de Cristo con la iglesia, nos estamos refiriendo a eso, a mirar la iglesia como esposa de Cristo y cómo Él la ha cuidado y la presentó sin mancha para Él y para su Padre. El hombre tiene gran responsabilidad en las directrices de la iglesia. Debemos como varones prepararnos, conocer al Señor, conocer qué es lo que Él desea, conocer qué es el matrimonio, conocer cuál es el plan, los propósitos, conocer cómo satisfago las necesidades prioritarias de mi esposa, establecer una relación íntima para que todo esto llegue a un feliz término. Y cuando digo todo esto, me refiero al matrimonio, y no en una forma despectiva, sino por el contrario, dándole gracias a Dios, porque la Escritura habla del matrimonio como un ministerio. Y es un ministerio, primero está nuestro hogar. Dice la palabra del Señor que el que no suple para las necesidades de su hogar es peor que un incrédulo. Y ese suplir no se refiere solo a lo material, suplir lo espiritual. Y para suplir necesitamos conocer la necesidad. Necesitamos conocer la necesidad de nuestro cónyuge, y hemos hecho mucho énfasis en eso, porque es la forma como puedo empezar a obrar de la mano del Señor para suplir. Hombres supliendo, mujeres supliendo, hijos supliendo, un estamento matrimonial supliéndose entre sí. Eso lleva a un buen fin. Y para suplir esas necesidades y para hacer un modelo de la relación de Cristo con la iglesia, se necesita la unidad. La unidad, querido amigo, es necesaria, es totalmente indispensable para hacer un modelo de la relación de Cristo y su iglesia, para fijarnos allí, para caminar bajo ese parámetro. Debemos entender que debe haber unidad entre los cónyuges. Entendiendo, primero, que Cristo es quien dirige. Cristo es quien ama y Cristo es quien sirve a su iglesia. Trasladado a los que conforman el matrimonio. El hombre es el que ama, el hombre es el que dirige y el hombre es el que sirve. Y debemos entender esa palabra, servicio. ¿Ven ustedes cómo Cristo sirve a la iglesia, sirve a su Padre, sirve a sus discípulos, se humilló, dejó su gloria? Lo mismo debemos hacer nosotros, y hablo a los varones. Debe haber ese espíritu de dirección sabia. Debe haber ese sentir de amar incondicionalmente a su cónyuge, y sobre todo servicio, algo que cuesta, algo de lo cual debemos desligarnos, es que nos sirvan a nosotros. Ya hablamos el tema, ya lo tocamos. No nos casemos, no afrontemos el matrimonio con un sentido egoísta, para que nos sirvan. Por el contrario, busquemos servir. Mire, querido amigo, en el sentir del servicio puede estar derramado todo lo que somos, porque el servicio requiere humillación, requiere entrega, requiere ceder, requiere entregar, y eso es lo que el Señor hizo, y eso es lo que el Señor desea, para que nuestro matrimonio
sea victorioso. Ahora, si miramos el modelo, entonces si miramos el modelo de la relación de Cristo con la iglesia y trasladándolo a la relación de nuestro hogar, la segunda parte es mirar que la iglesia está sujeta con reverencia a Cristo. Ese es el modelo deseado y apropiado por el Señor, que la iglesia esté sujeta en reverencia a Cristo, no por obligación. Cuando trasladamos eso al contexto matrimonial, estamos mirando que nosotros anhelamos la sujeción obligatoria, la imposición muchas veces irracional de normas, que se acate lo que nosotros planteamos porque somos nosotros los que lo exponemos. Y con el Señor no es así. Usted encuentra tantas bendiciones, tantas cosas bellas en la palabra del Señor, que Él desea llevar a sus hijos en la iglesia, y Él no nos lo ha impuesto. Dios es un Dios de libertad. Pero ¿por qué vamos nosotros a Él? ¿Por qué nos sometemos a Él? ¿Por qué hemos entregado nuestras vidas a Él? Porque vemos cómo dirige, con esa mano suave pero segura, con esa palabra blanda pero de juicio cuando es necesario, con ese esperar con paciencia pero en un momento determinado colocar el límite. Le seguimos porque Él nos ama. Y ese amor no es solo de palabras. Ese amor lo hemos visto reflejado en muchos, sino en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Cómo no amarle y cómo no servirle? ¿Cómo no sujetarnos a Él? Él nos sirve. En toda circunstancia, mire usted, el Señor está sirviendo, está apoyando, está alentando, está animando. Ese es el modelo que el Señor quiere que sigamos en nuestra relación matrimonial. Ese modelo, ¿a qué nos lleva? A una sujeción con reverencia, a mirar una autoridad no impuesta, sino ganada. Y es que Cristo se ha ganado la autoridad. Él no le impone. No es un Dios de juicios, despiadado, en ciertos momentos inclemente, que no expone las razones del por qué va a llevar a la persona a determinadas posturas. Él da la oportunidad y da la oportunidad, y al final expresa el juicio que desea. Y para demostrar esa unidad finalmente, ambos cónyuges tienen que cumplir este rol. Mire, Cristo está allí sirviendo como modelo y nosotros debemos estar obedientes. Ahí hay una unidad. Cristo ama, nosotros debemos amarle. Cristo sirve, nosotros debemos servirle. Y como decíamos, con reverencia y no por imposición. Ahí se presenta la unidad. Entonces, yendo al tema del matrimonio, ¿cómo logramos reflejar o hacer un modelo de la relación de Cristo y su iglesia con nuestro matrimonio? Debemos conocerle, debemos saber, debemos haber experimentado todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Noten que nuestro buen Señor no es un Señor egoísta. No es alguien que nos está dando y pidiéndonos algo a cambio. No es alguien condicional. No es alguien que nos da cuando está alegre y nos quita cuando está iracundo. No. Él lo que da, lo da para siempre. Gran ejemplo, la salvación.
a pesar de nuestra necedad y a pesar de todo lo que nosotros podamos hacer. Es una salvación que no se pierde, porque Dios nos la dio y Él no nos la va a quitar dependiendo de las circunstancias. Si hoy estamos angustiados, nos quita la salvación. Si hoy estamos gozosos, nos da la salvación. No es un Dios condicional. Y debemos aprender a dejar de ser condicionales dentro de la relación matrimonial. Que todo lo que demos y todo lo que hagamos sea por una reverente sujeción al cónyuge, así como tenemos una reverente sujeción a Cristo. Que no perdamos la perspectiva, hermanos, de a quién vamos a servir y quién es el centro de la relación. Entonces, al hablar acerca de los propósitos, tenemos que darle gracias a Dios porque nos permite tener conclusiones y puntos a trabajar. No sé en qué puntos estaremos fallando, ¿no? Porque la palabra del Señor a veces la tomamos como lectura o como curiosidad, pero poco la aplicamos. Y pienso que este tiempo de estudio debe servirnos para ponerle esfuerzo a nuestra relación, a nuestro matrimonio. Y no estoy hablando de tiempos, por favor. Esto no es solo para los que van a entrar en el bello y emocionante estado del matrimonio. No es solo para aquellos que llevan 5 o 10 años. No es para los que se acercan a los 20. No es para los que han soportado, como dicen algunos, los 30 y los 40. No. Esto es para que esa unión de la cual el Señor ha dicho, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, sea para siempre. Y note esa aseveración, lo que Dios unió. El plan fue establecido por Dios. Él es el que trae las sazones y los acontecimientos para luego conformar y mostrarnos su propósito. Su propósito. Entonces venimos caminando bajo el plan de Dios y bajo los propósitos de Dios. Y estas dos primeras fases del estudio es necesario recalcarlas fuertemente, ¿ok? Fuertemente. Asimilémoslas de esa forma. Si usted está allí, tome nota en alguna hoja, algún cuaderno, y revise y repase y repita constantemente cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios. Esto es de mucha edificación para nosotros primero, y luego para ayudar, para colaborar en el proceso de edificación de nuestros hijos, de nuestro conglomerado familiar, y finalmente podemos ser de testimonio para otras personas. Entonces dijimos que en el plan de Dios, y con este pequeño resumen vamos a terminar en el día de hoy. Espero que se memorice correctamente este tema. Vimos primero el plan de Dios, y podrá decir otra vez, es la última vez que lo va, posiblemente que lo repitamos así, de esta manera. Entonces tenemos el plan de Dios con ese paso de la recepción. El paso de la recepción que nos lleva a mirar las responsabilidades cuando vamos a recibir, ¿cierto? Entonces, primero, aceptación. Aceptar el cónyuge
de Dios. La segunda que vimos allí, la independencia de los padres. No es abandonar a los padres. Acuérdense que el Señor dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y no podemos dejar a nuestros padres allí a la deriva, sabiendo que dependen muchas veces emocional, económica y físicamente de nosotros. Independencia habla de decisiones, de entorno entre la pareja, de que todo lo que se hable quede allí, ¿cierto? La tercera responsabilidad es un compromiso total ante el Señor y ante la pareja. Se unirá, y ese unir es compromiso. Cuarta, la intimidad. La intimidad. Y la intimidad nos habla de que todo queda dentro de la pareja. Que nadie, absolutamente nadie, debe conocer las intimidades, lo que se maneja dentro del hogar. No nos estamos refiriendo a sexo. Y la quinta debe ser transparencia. Una transparencia guiada por el Señor. Una transparencia que nos permita no menoscabar, no ofender a la otra persona. Es un tema de mucho cuidado la transparencia, ¿ok? Y luego pasamos entonces a los propósitos, que es lo que el Señor nos ha presentado luego. Y el primer propósito es reflejar la imagen de Dios. Para eso fue constituido el matrimonio, multiplicar una herencia piadosa, administrar la creación de Dios, que ya nos quedó totalmente entendido, satisfacer las necesidades mutuas, y nos explayaremos más adelante en ese tema de satisfacer las necesidades mutuas. Y por último, ser un modelo de la relación de Cristo y su iglesia. El matrimonio, queridos amigos, orientado hacia los propósitos de Dios, derrota la soledad, derrota la independencia, derrota el egoísmo y crea victoria. El matrimonio es mucho más importante de lo que pensamos. ¿Sabe por qué? Porque el matrimonio afecta el testimonio de Dios. Y usted preguntaría, ¿y cómo lo afecta? Claro, en el sentir que matrimonios rotos afectan el testimonio de Dios y permite que personas vituperen el nombre de nuestro Señor. También debemos tener en cuenta que el matrimonio es un área principal de la confrontación con Satanás. Satanás quiere destruir los matrimonios. Satanás quiere derribar esa gran fuente de riqueza, de felicidad, de gozo y de paz que es el matrimonio, introduciendo situaciones y personas que no caben allí. Lo expuesto hasta aquí requiere una respuesta suya y mía hoy. ¿Estamos dispuestos a cumplir el propósito instaurado por Dios en el matrimonio bajo un plan, bajo el plan de Dios? Le dejo esa inquietud. Analícela y la próxima vez que nos encontremos, ojalá tenga una respuesta, aunque esa respuesta podría tenerla hoy mismo. Disposición para cumplir los propósitos de Dios bajo el plan establecido por Él. Mil gracias por este tiempo. El Señor nos guarde y nos bendiga. Entraremos en nuestro próximo en el próximo tiempo en el tema de la sumisión, para lo cual les invito desde ya a preparar sus corazones.
sumisión. Nuestro próximo tema. Mil gracias, un abrazo.